Buenas noches, vamos a empezar la clase. ¿Alguna duda de lo que platicamos la clase anterior antes de que continuemos? ¿No? Bueno, entonces estábamos platicando algo sobre algunas de las reglas de la competencia que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya habíamos visto algo sobre especialmente la distinción entre acciones reales y acciones personales, que decíamos que esto recoge la división entre derechos reales y derechos personales que contempla el derecho civil, y que en buena medida nos señala por lo menos la competencia por razón del territorio en una buena cantidad de casos. Si se trata de una acción personal, la competencia se rige por el domicilio del demandado, y si se trata de una acción real, la competencia se rige por la ubicación del inmueble. Luego nos interesaría ver el artículo 8. Aquí bajo el acápite de determinación del valor está tratando el código lo relativo a la competencia por razón de la cuantía. En cuanto a la cuantía, no nos hagamos muchas bolas en este momento, eso lo van a ver ustedes más despacio, sobre todo el próximo semestre, porque cuando la materia del próximo semestre en esencia son el juicio oral y el juicio sumario, y dentro de los temas que se tramitan por la vía del juicio oral están los asuntos de menor cuantía, y entonces ahí se ve con más detenimiento cómo funciona el tema de la cuantía. Muy brevemente vamos a hacer alguna distinción muy básica respecto a la cuantía, y nos vamos a fundamentar antes de tocar este artículo 8 en el artículo 7 del mismo código. Este artículo dice: competencia por el valor, por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 2,000 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentales del proceso principal. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir en los juzgados de paz cuando lo crea conveniente, atendidas las circunstancias especiales del municipio de que se trate y las disponibilidades de personal técnico. Y hasta ahí llegó la reforma de este artículo. Esto que acabamos de leer sigue siendo el texto vigente de este artículo 7, y dice que los jueces menores, o sea los jueces de paz, son competentes para conocer asuntos de hasta 2,000 quetzales. Actualmente y desde hace muchísimos años ya no funciona de esta forma. Y es que lo que pasa es que el código, cuando se emitió, este artículo tenía prácticamente el mismo texto, con la única diferencia de que el límite de lo que podían conocer los jueces de paz eran 500 quetzales. Luego se reformó y quedó en estos 2,000 quetzales. Pero en algún momento el legislador se dio cuenta que conforme fuera pasando el tiempo, el dinero fuera perdiendo su valor adquisitivo, iba a seguir siendo necesaria una reforma a la norma cada vez que hubiera necesidad de incrementar el límite de aquello que podía conocer el juez de paz. Entonces lo que hicieron fue que con la actual ley del organismo judicial, que es de 1989, incluyeron dos artículos que facultan a la Corte Suprema de Justicia a señalarle tanto a los jueces de primera instancia como a los jueces de paz aquello que pueden conocer por razón de la cuantía. Entonces dice el artículo 94 de la ley del organismo judicial: la Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia, y en donde hubiere más de uno les fijará su competencia por razón de la cuantía, de la materia de la cuantía y del territorio. Y el 104 dice más o menos lo mismo para los jueces de paz. Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados. Su competencia por razón de la materia y de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia, etc. Entonces, con base en estas dos normas, la Corte Suprema de Justicia define cuál es el límite de aquello que puede conocer el juez de paz y, en consecuencia, a partir de qué cuantía debería conocer el juez de primera instancia. Y
Concretamente la ley en ninguna parte dice que es la menor cuantía, pero retomando la redacción del artículo, cuando dice que por razón de la cuantía son competentes los jueces menores en tal caso, los jueces menores son los jueces de paz, pues entiende que aquello que pueden conocer los jueces de paz es menor cuantía y lo que supere esto es mayor cuantía. Entonces, pues la Corte Suprema de Justicia es la que define ese límite. Ya desde muchísimos años se ha definido mediante acuerdos y esos acuerdos han ido variando. Y actualmente, como les digo, solo para que no les quede la duda, nos vamos a quedar con que aquí en la ciudad capital el límite de lo que puede conocer el juez de paz son 50,000 quetzales. De 50,000 quetzales con 1 centavo conocen los jueces de primera instancia. Ya si cambiamos de municipio, los límites son diferentes, pero como les digo, en este momento por lo menos todavía no nos va a servir que ustedes se aprendan eso, entonces no nos compliquemos mucho con eso. Solo siempre tengan presente que en cada caso, para determinar cuál es la cuantía del asunto, es decir, si es un asunto de mayor o de menor cuantía, y por lo tanto si con su conocimiento le corresponde a un juez de paz o de primera instancia, siempre verifiquen en qué municipio lo van a presentar, porque dependiendo de eso va a ser su límite. Entonces ahora sí, regresemos al artículo 8. El artículo 8 dice que para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. Primero, no se computarán los intereses devengados. Eso quiere decir que si yo adeudo una cantidad de dinero y esa obligación está sujeta al pago de intereses, solo me toman en cuenta cuál es el monto del capital. Incluso pudiera ser que deba yo muchísimos intereses, a lo mejor hasta debo más de intereses que de capital, pero solo me toman en cuenta cuál es el monto del capital. Digamos que el monto del capital, que ya vamos a ver también que no necesariamente es el monto de la deuda, pero el monto del capital son 45,000 quetzales, la demanda se va a presentar aquí en la ciudad capital y debo 20,000 quetzales de intereses. En total, en este momento debo 65,000 quetzales, pero la demanda correspondería que la conozca un juez de paz porque solo se toma en cuenta el capital, no los intereses. Luego dice, segundo, si se demandaren pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que a la inversa, así como no le sumamos al capital los intereses que se han ido acumulando para efectos de determinar la cuantía, por supuesto sí se va a cobrar, pero eso se va a ver al final del proceso en la liquidación. Entonces, para determinar la cuantía y por lo tanto para determinar quién es el juez competente, no le sumamos los intereses, que es lo que nos decía el primer inciso. A la inversa, tampoco le restamos los pagos que se hayan hecho. Entonces, si por ejemplo el contrato original, la deuda original era de 100,000 quetzales y de esos 100,000 quetzales yo debo solo 5,000, el asunto de todos modos lo va a conocer un juez de primera instancia porque se toma el valor del contrato, el valor original de la obligación. No importa cuál es el saldo actual, sino lo que importa es cuál es el valor original. Y finalmente dice, tercero, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Entonces aquí, de lo que trata este último supuesto es que cuando la obligación consiste en el pago de cualquier prestación periódica, no importa cuántos periodos se estén reclamando, importa cuál sería el monto anual, aunque en el caso concreto se esté reclamando mucho menos de un año o se esté reclamando mucho más de un año. Entonces, por ejemplo, si las rentas mensuales son de 10,000 quetzales y resulta que el inquilino se fue de la casa y solo dejó de pagar el último mes, por lo tanto vamos a presentar una demanda para cobrarle 10,000 quetzales, la renta que dejó de pagar. La cuantía de ese proceso, para efectos de determinar el juez competente, no son 10,000 quetzales. La cuantía de ese proceso son 120,000, que es el importe anual. No importa que solo estemos reclamando un mes, tenemos que basarnos en cuál sería el monto anual. Lo mismo a la inversa. Si, por ejemplo, las rentas son de 4,000 quetzales al mes y se están reclamando
2 años de rentas. En total, yo estoy reclamando 98,000 quetzales. Sí, 98,000 quetzales, 96,000 quetzales. Yo estoy reclamando 96,000 quetzales en total, pero el importe anual son 48,000 quetzales. Eso es lo que me sirve para determinar la cuantía de la obligación y por lo tanto, si la demanda se presentara aquí en la ciudad capital, eso lo tendría que conocer un juez de paz. ¿Estamos ahí? Y entonces, en cuanto a la cuantía, ya solo nos restaría platicar del artículo 10. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Entonces aquí no importa, no hay una cuantía que se pueda establecer conforme a ninguna de estas reglas. El asunto es de valor indeterminado y entonces el juez competente es el de primera instancia. Ya algo decíamos la clase anterior, que hay muchísimos asuntos a los cuales, aunque tengan algún impacto económico, no se les puede asignar en sí mismos un valor. Poníamos el ejemplo del divorcio y decíamos, aunque como producto de ese divorcio van a resultar obligaciones de carácter pecuniario como el pago de las pensiones alimenticias, el objeto principal del proceso es disolver el vínculo conyugal. Eso no tiene una cuantía, es un asunto de valor indeterminado, por lo tanto lo tendría que conocer un juez de primera instancia, específicamente uno de familia, porque es un tema de familia. Hablábamos también de algunos otros ejemplos, como la nulidad de un contrato, la rescisión de un contrato, la resolución de un contrato. En todos esos casos, lo que se busca es una declaración respecto a la validez del contrato o respecto a la subsistencia en el futuro de ese contrato. Entonces, no importa cuál haya sido el monto del contrato, no importa cuál sea el valor de los bienes involucrados en ese contrato. Si lo que yo quiero es la nulidad del contrato, eso siempre es un asunto de valor indeterminado. Si lo que quiero es la rescisión de un contrato, siempre es un asunto de valor indeterminado, etc. Y por el otro lado, hay asuntos que sí tienen una cuantía propiamente dicha, especialmente cuando lo que se busca es el pago de una cantidad de dinero. ¿Estamos ahí? Entonces, en esencia, como les digo, hay algunas otras reglas aquí en esta misma parte del código, pero en esencia esas son las reglas más importantes de la cuantía, de la competencia en general, que nos sirven para determinar en un caso concreto quién es el juez competente. Y como les decía en la clase anterior, en cada caso lo que tenemos que hacer es una combinación de los 4 criterios de clasificación de la competencia y eso es lo que va a determinar el juez competente. Entonces, si un juez es competente por 1, 2 o 3 de esos criterios, pero no es competente por el otro, el juez va a ser incompetente y en todo caso habrá que presentar la demanda ante un juez distinto. La única excepción a esa regla es el tema de la prórroga de la competencia, es decir, ciertas posibilidades en las cuales un juez, a pesar de que en principio es incompetente, puede adquirir competencia. Entonces dice el artículo 4 del código, se prorroga la competencia del juez cuando deben conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de los jueces competentes. Segundo, por sometimiento expreso de las partes. Tercero, por contestarse la demanda sin oponer incompetencia. Cuarto, por la reconvención cuando ésta proceda legalmente. Quinto, por la acumulación. Y sexto, por otorgarse fianza a la persona del obligado. En realidad, nos interesa sobre todo de esta norma, por lo menos por el momento, el inciso tercero, por contestarse la demanda sin oponer incompetencia. Pero esto no funciona en todos los casos o no funciona en cuanto a todos los criterios de clasificación de la competencia. Hay que tomar en cuenta el artículo tercero, que dice: la competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad de objeto de litigio, o sea de la cuantía, y de la jerarquía que tenga en el orden judicial, o sea del grado, pueda conocer del asunto que ante él se proponga. Entonces dice, para que se pueda prorrogar la competencia,
el juez tiene que ser competente por razón de la cuantía, por razón de la materia y por razón del grado. Eso, lo único que nos queda es el otro criterio, que es el del territorio. Entonces, solo cuando el juez es incompetente por razón del territorio, en realidad no importa tanto, porque yo puedo presentar la demanda ante un juez aunque éste sea incompetente. El juez en ese caso no está obligado a conocer de oficio su tema de competencia, puede darle trámite a esa demanda, se le notifica a la otra parte, si la otra parte no objeta esa competencia, entonces el juez se vuelve competente y ahí es donde funciona la prórroga de la competencia. El juez que originalmente no era competente se volvió competente porque la parte contestó esa demanda sin hacer alguna referencia a ese tema de la incompetencia. ¿Qué más? En realidad esa es una parte de la norma a la que yo por lo menos jamás le he encontrado sentido, porque lo que pasa es, usted es la obligada, yo soy su fiador, y entonces digamos que se va a presentar una demanda en contra suya porque usted no cumplió la obligación. Estamos en presencia de una obligación de carácter personal, va a ser una acción personal la que se va a promover y entonces la competencia la rige el domicilio del demandado. Lo que trató de hacer, creo yo, pues por lo menos porque no hay una explicación ni siquiera en la exposición de motivos del código, lo que trató de regular aquí el legislador es el caso de decir, supongamos que usted y yo tenemos nuestro domicilio en el mismo departamento, entonces ahí no hay ningún problema, pues si tenemos el domicilio los dos aquí en el departamento de Guatemala, pues no hay donde perderse, el juez competente sería uno del domicilio, uno del departamento de Guatemala, pero supongamos que usted tiene su domicilio en el departamento de Guatemala y yo lo tengo en Escuintla. Entonces, lo que trató de regular aquí la norma, pero ya vamos a ver en un momento que ni siquiera había necesidad, es, como yo soy fiador suyo, basta con que la demanda sea presentada ante el juez que corresponde a su domicilio, y aunque si me hubieran demandado solo a mí, ese juez sería incompetente, por este nexo que existe entre los dos, y como los dos estamos siendo demandados, hay una prórroga de la competencia, por lo tanto el juez es competente para conocer también de la demanda en mi contra. De todos modos, no había necesidad de esta regulación, si es que esa fue la intención del legislador, porque la competencia de lo accesorio sigue la competencia de lo principal. Entonces, en el caso del ejemplo, la obligación que usted tenía es la obligación principal, la fianza es una obligación accesoria, entonces esa necesariamente sigue la competencia de lo principal. Y luego hay otra norma que dice que cuando hay más de un demandado, se puede presentar la demanda ante el juez del domicilio de cualquiera de los demandados. Entonces, fuera por una norma o por la otra, el caso tenía solución, no había necesidad de eso, pero hasta donde yo entiendo, por lo menos, esa era la intención de ese inciso. ¿Algo más? No. Bueno, entonces, muy brevemente, porque ya después nos vamos a ocupar de ese tema. Cuando hicimos esta última referencia a la prórroga de la competencia, veíamos que uno de los supuestos es por contestarse la demanda sin oponer esa incompetencia. Entonces, siendo que estamos hablando de la competencia, valdría la pena hacer una referencia a cómo se objeta la competencia del juez, es decir, cómo le hago yo ver al juez, yo como demandado, que considero que él no es competente para conocer de ese asunto. Y en nuestro medio, lo que conocemos como el proceso civil, tenemos dos distintos mecanismos para objetar la competencia del juez. Los dos son excluyentes entre sí, es decir, en un proceso determinado yo puedo usar uno de esos mecanismos o puedo usar el otro, pero no puedo usar indistintamente ambos. Y
cuál de los dos voy a utilizar no depende de una decisión mía, sino depende del tipo de proceso del que estamos hablando. Entonces, en principio, se supone que la competencia se debería objetar a través de una excepción de incompetencia. Y si vamos a la regulación más básica, que es la del juicio ordinario, efectivamente en su artículo 116, cuando contempla un listado de las posibles excepciones previas, dice: el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Primero, incompetencia, y ya después hay otro montón. Entonces, si estamos en presencia de un juicio ordinario, que como decíamos la clase anterior, es la esencia de este curso, si a mí me demandan ante un juez que yo considero incompetente, deberé presentar o deberé interponer una excepción previa de incompetencia. Luego, si van ustedes al artículo 200 del Código, la norma dice que al juicio oral le son aplicables las disposiciones del juicio ordinario. Y entonces también, si pasara lo mismo en un juicio oral, lo que habría que interponer es también una excepción previa de incompetencia. Si se van al artículo 230 del Código, también dice que al juicio sumario le son aplicables las disposiciones del juicio ordinario. Y entonces en un juicio sumario también, si se diera el caso de que alguien es demandado ante un juez incompetente, habría que interponer una excepción previa de incompetencia. Y finalmente, si nos vamos al juicio ejecutivo, en el artículo 332, el juicio ejecutivo, ni se compliquen mucho con el juicio ejecutivo, porque eso lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Civil y Mercantil 3, pero solo para ir agotando los supuestos en los cuales se puede interponer una excepción de incompetencia. En el juicio ejecutivo no tenemos esa división entre excepciones previas y perentorias que tenemos en el juicio ordinario y en todos los procesos de conocimiento, y de la cual vamos a platicar más adelante en el semestre, sino que ahí simplemente existe la posibilidad de interponer excepciones. No hay esa separación de previas y perentorias, simplemente son excepciones. Y una de las posibles excepciones vemos aquí en este artículo 332, que es la de incompetencia. Vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre estas se hallara la de incompetencia, se pronunciará sobre las restantes, etc. Entonces contempla ahí la norma la posibilidad de interponer una excepción de incompetencia. Finalmente, en la ley de arbitraje hay una norma que dice que si existe un pacto de arbitraje y un acuerdo de arbitraje, y a pesar de eso se presenta una demanda ante un juez y el demandado no interpone la excepción de incompetencia, va a reconocer la competencia del juez. Entonces, ahí no importa de qué tipo de proceso estemos hablando, si como antecedente existía este acuerdo de arbitraje y a pesar del acuerdo de arbitraje se presenta una demanda ante un juez, también procederá una excepción de incompetencia. Y esos son, en el proceso civil, todos los casos en los cuales se puede interponer una excepción de incompetencia. Sea con el calificativo de previa, si es un proceso de conocimiento, simplemente como excepción de incompetencia en el caso del juicio ejecutivo. Pero luego, en el proceso civil, tenemos algunos otros procesos o procedimientos que no son ninguno de los procesos de conocimiento, tampoco el juicio ejecutivo, y tampoco involucran un tema de arbitraje. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ejecución en vía de apremio. Tenemos, por ejemplo, un par de temas que vamos a ver este semestre, lo que decíamos que se conoce como procesos cautelares, las pruebas anticipadas. En todos esos casos, pues igual hay un juez competente para conocerlos, y por exclusión hay muchísimos jueces incompetentes, y en todos esos casos teóricamente podría darse la posibilidad de que una persona plantee esta gestión ante un juez que no es competente. En el orden de las cosas, lo que debería pasar es que cuando yo estoy preparando una demanda o estoy preparando una primera solicitud de un asunto,
parte del análisis que tengo que hacer es el establecer quién es el que yo considero que es el juez competente. Y por lógica deberé presentar mi demanda o mi primera solicitud ante ese juez que yo considero competente. En un segundo momento, el juez también tiene que hacer esa calificación. Ya veíamos la clase anterior que el artículo 6 del Código dice que el juez está obligado a conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia. Entonces el juez también debería verificar si él se considera competente para conocer del asunto o no, y si considera que no es competente, pues tiene que hacerle ver al solicitante que no es competente para que éste se dirija al juez que sí lo es. Y en un tercer momento, pues el demandado tiene que hacer también su análisis, y si considera que el juez no es competente, entonces le corresponderá objetar esa competencia del juez. Como decíamos, hay dos formas, son excluyentes entre sí. En todos estos casos en los cuales se puede interponer una excepción de incompetencia, es la única forma que tengo de hacerlo, no tengo otra. Entonces, si yo quiero hacerle saber a un juez que yo lo considero incompetente en un juicio ordinario, en un sumario, en un oral, en un ejecutivo o en un asunto que tenga que ver con un caso en el que había un acuerdo de arbitraje, en todos esos casos tendré que interponer una excepción de incompetencia, no tengo otro camino. Pero decíamos, hay otros posibles procesos o procedimientos que se podrían estar tramitando ante un juez y que no encuadran en ninguno de estos supuestos. Entonces, para esos casos, la ley del organismo judicial nos da una solución distinta. Dice el artículo 116: toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella, y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer. Esta parte, en realidad, está bajo un acápite de declinatoria, pero todavía no está regulando el tema de la declinatoria, está regulando ese análisis que tiene que hacer el juez sobre su propia competencia y qué pasa si el mismo juez se da cuenta que es incompetente. Entonces, este artículo todavía es aplicable también para los otros casos, para un juicio ordinario, un sumario, un oral, etcétera. También tendría que aplicarse este artículo. Entonces dice que si el juez aprecia que no tiene competencia, debe abstenerse de conocer, y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso, a solicitud del interesado, se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia, que ya lo veíamos. Cuando se trata de competencia por razón del territorio, el juez no está obligado a abstenerse de conocer, aunque entienda que no es competente por razón del territorio, le da trámite a la demanda, y ya será cuestión de la otra parte si hace ver la incompetencia o si contesta la demanda, caso en el cual la competencia quedará prorrogada. Entonces, ahora sí, el artículo 117 dice trámite de la declinatoria. El que fuera demandado, procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez incompetente, podrá pedirle que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. La declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los 3 días de ser notificado, indagado o citado, y se tramitará como incidente. La resolución que se dicte será apelable y el tribunal que conozca el recurso, al resolverlo, remitirá los autos al juez que corresponda con noticia de las partes. 118. No podrá continuar el trámite del asunto principal mientras no esté resuelta la competencia. Y nos interesa mucho para hacer esta separación que les decía que en un determinado tipo de proceso yo solo puedo interponer excepción de incompetencia y en otros determinados tipos de procesos solo puedo interponer declinatoria. El último párrafo dice: las disposiciones de este artículo y del anterior se aplicarán únicamente en los casos que no estén normados por leyes especiales. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo una ley especial no puedo aplicar esos dos artículos, es decir, no puedo interponer una declinatoria o plantear una declinatoria. Y eso nos lleva, ¿qué entendemos por disposiciones especiales? Para el caso del proceso civil, todas esas normas que platicamos, que nos dicen que en el juicio ordinario, el sumario, el oral y el ejecutivo, yo puedo interponer una excepción de incompetencia. Entonces, como tengo una disposición especial, no puedo aplicar
este par de artículos de la ley del organismo judicial y por lo tanto no puedo interponer declinatoria. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, yo solo podré interponer excepción de incompetencia en aquellos casos en que es posible o declinatoria en aquellos casos en que no procede la excepción de incompetencia. Pero, por ejemplo, en un juicio oral no puedo interponer una declinatoria, ni en un sumario, ni en un ordinario, ni en un ejecutivo. Y a la inversa, en unas diligencias de prueba anticipada no puedo plantear una excepción de incompetencia, porque no tiene previsto el procedimiento una oportunidad para interponer excepciones. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Me ayudas? Entonces, vamos a platicar algo sobre los principios procesales. Los principios procesales son algunas directivas u orientaciones generales en las que se basa un ordenamiento jurídico procesal. Son unas directivas u orientaciones generales en las que se basa un ordenamiento jurídico procesal. Entonces, puesto en términos no jurídicos, son algunas ideas generales sobre las cuales se hace descansar la regulación que existe en un determinado tipo de proceso y que las vamos a encontrar recogidas en algunas normas jurídicas. Principios procesales hay muchos. Aquí para efectos del curso vamos a platicar de algunos en especial. En primer lugar, tal vez los más conocidos con respecto a los que más se platica, el principio inquisitivo y el principio dispositivo. Estos, los inquisitivo de inquisición, inquisitivo y dispositivo de disposición, estos los platicamos de ellos conjuntamente porque son dos principios que se refieren a los mismos temas, solo que en sentido totalmente opuesto. Son dos principios que son contrapuestos entre sí. Y entonces, en el sentido puro de la palabra, pues se supone que si un proceso o un ordenamiento procesal está regido por el principio inquisitivo, eso excluye al principio dispositivo y a la inversa. Al final de cuentas, vamos a ver que, por lo menos en nuestro medio, y así funciona en muchos ordenamientos procesales, lo que funciona es una mezcla de ambos principios. Entonces, la idea de estos principios es si ciertas actividades fundamentales en el proceso están confiadas al juez o están confiadas a las partes. Y entonces, en el caso de que esas actividades fundamentales del proceso estén confiadas al juez, estaremos hablando del principio inquisitivo, y si están confiadas a las partes, estaremos hablando del principio dispositivo. Y esencialmente, estas actividades son la iniciación del proceso, la argumentación, el impulso y la aportación de pruebas. Repitiendo, la iniciación del proceso, la argumentación, el impulso y la aportación de pruebas. Son 4 temas esenciales, y dependiendo de si esos temas le son encargados por el legislador al juez o a las partes, hablaremos de principio inquisitivo o de principio dispositivo. Y se basa el fundamento lógico de la existencia de esos principios, se basa en un par de ideas que las dos son bastante razonables. Por un lado,
en cuanto al principio dispositivo, la idea es lo que está controvertido en el proceso civil son derechos privados normalmente, son derechos de los particulares. Entonces, pues solo al particular debería corresponderle el establecer en principio si quiere pedir la tutela judicial para preservar ese derecho o no, y luego ir velando porque efectivamente en el proceso esto se haga efectivo mediante gestiones que debe ir presentando. O el principio inquisitivo, que se basa en la idea de si estamos hablando de derechos privados que están siendo controvertidos en el proceso, pero la sociedad en general tiene un interés en que se administre la justicia de forma adecuada. Y eso también es razonable, aunque yo no sea, olvidándonos por un momento del proceso civil, aunque yo no sea víctima de un delito, ni sea un delincuente, me interesa que mediante los mecanismos previstos en la ley, alguien que comete un delito efectivamente sea llevado ante los tribunales y respetando los derechos de esta persona, en algún momento se llegue a una sentencia en la que si se establece su culpabilidad se le sanciona, si no se establece su culpabilidad se le absuelve. Lo mismo en el proceso civil. En general, la sociedad tiene un cierto interés en que los asuntos que deben conocer los tribunales sean atendidos de la forma adecuada y con la diligencia debida. De hecho, por ejemplo, parte de los indicadores que se toman en cuenta para determinar el índice de competitividad de un país es precisamente aspectos relacionados con la administración de justicia, cómo anda la administración de justicia, cómo anda la mora judicial, etcétera. Y entonces eso impacta en qué tanto interés podría tener un inversor extranjero en venir a Guatemala a poner una empresa, por ejemplo, o una misma persona del país que tenga algún capital para invertir, cómo decide si mejor lo deja guardado en un banco, o si pone la empresa en Guatemala, o si mejor la va a poner a El Salvador o a México porque hay mejores condiciones. Entonces, en general, aunque no sea un asunto mío el que se está tramitando en el tribunal, pues hay un cierto interés, aunque sea indirecto, en que esa administración de justicia sea lo más adecuada posible. Y entonces ahí estaría el fundamento del principio inquisitivo. En nuestro medio, decíamos, lo que funciona en realidad es una combinación de ambos principios, de tal manera que dependiendo de cuál de esos cuatro momentos estemos hablando, podremos tener en funcionamiento el principio inquisitivo o el principio dispositivo, o también una combinación de ambos. En la iniciación del proceso, el principio dispositivo, opera de manera casi absoluta. La regla general es que el proceso civil solo se inicia mediante gestión de partes, precisamente a través de la demanda. La demanda es el acto procesal típico de iniciación. Si no hay demanda, no hay proceso. Esa es la regla general y opera en la casi totalidad de casos. ¿Qué más? Dispositivo. Entonces, esa necesidad de la demanda opera en la casi totalidad de los casos. Hay algunas excepciones a medias a esa regla, es decir, algunos casos que al inicio del proceso el juez puede conocer de oficio, que son ejemplos muy aislados. Vemos, por ejemplo, el artículo 516 del Código. Aquí no estamos tratando de un proceso propiamente dicho, sino de esos trámites que en su momento vamos a ver bajo esa sombría del proceso cautelar. Entonces aquí
de lo que trata la norma es de lo que en la práctica se conoce como las medidas de seguridad, es decir, especialmente aquellos casos en los que hay una persona que está siendo víctima de violencia en el seno de su familia y hay que darle la protección correspondiente a través de una decisión de un juez. Entonces la norma dice: para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o instancia de parte, y ya el hecho de que pueden decretar algunas medidas. Entonces, por lo menos desde el plano teórico, el juez podría decretar esto que se conoce como medidas de seguridad, lo podría hacer de oficio. En la práctica no lo hace, pero teóricamente está ahí la posibilidad. ¿Qué manda? Exacto. Pero entonces, ahí, yo sé que interviene ahí la PGN. ¿Y qué es la PGN? La que inicia el proceso. No. Bueno, no, pero o sea, me refiero a casos de la niñez, por ejemplo. Si estamos hablando de, por ejemplo, un niño que no tenga algún representante legítimo, la Procuraduría General de la Nación es la encargada de proteger los intereses de ese niño. Pero, por ejemplo, una señora que tiene sus hijos y el esposo comete actos de violencia en contra de los niños, la señora, en representación de los niños, puede y debe iniciar estas diligencias de seguridad de las personas para buscar la protección a favor de ellos. Luego tenemos en el Código Civil otro caso. Artículo 1302. 1302 del Código Civil. Aquí está tratando el código sobre la nulidad absoluta del negocio jurídico. Y entonces dice: la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Ya luego algunas personas que la pueden pedir, pero dice: puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Entonces, aquí en realidad no estamos hablando de que el juez va a iniciar totalmente un proceso con el objeto de declarar la nulidad de un negocio jurídico, sino de que dentro del ámbito ya de un proceso que está siendo tramitado por cualquier otra razón que no sea la validez de ese negocio jurídico, el juez puede declarar de oficio la nulidad de ese negocio. Entonces, por ejemplo, si es un contrato, si es una demanda que versa sobre que se está pidiendo el cumplimiento de un contrato, y ya luego al hacer su análisis el juez dice: pues yo no puedo forzar a una de las partes a que cumpla este contrato porque este contrato es nulo. Entonces, aunque ninguna de las partes sometió ese asunto a conocimiento del juez, el juez puede declarar de oficio la nulidad de ese negocio jurídico. Pero, como les digo, son ejemplos muy aislados. En la casi totalidad de los casos, cuando estamos en presencia del proceso civil, la iniciación del proceso le está encomendada a las partes y por lo tanto estamos hablando de un imperio prácticamente total del principio dispositivo. Y eso tiene su razón de ser, porque si lo que se va a defender en el proceso es un interés privado, pues siendo yo el titular o el supuesto titular de ese derecho, como mínimo me corresponde también decidir si pido la tutela jurisdiccional para ese derecho o si decido reservármelo y prácticamente renuncio al derecho que yo tengo, que lo puedo hacer, o por lo menos lo dejo ahí a la voluntad del obligado si cumple o no cumple. Entonces, en esa parte tenemos un imperio casi absoluto del principio dispositivo. Luego tenemos el impulso del proceso, es decir, cómo hacemos para que el proceso vaya avanzando, que vaya pasando de una etapa procesal a la siguiente. Y la idea que normalmente tiene la gente en su cabeza, que es una idea errónea, es que el impulso del proceso debería ser a solicitud de parte. Y encontramos
expresiones que se repiten y se repiten como que la justicia es rogada o que todo es a solicitud de parte, y no es cierto. O por lo menos desde el punto de vista teórico, desde la regulación legal, no debería funcionar así. El artículo 64 del Código dice: los plazos y términos señalados en este Código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Ahí todavía no hemos llegado a lo del impulso que nos interesa, pero solo por si les causa duda. Primero dice los plazos y términos. Eso porque en su momento, cuando se hizo el Código, la ley constitutiva del organismo judicial, que era el antecedente de la ley del organismo judicial, más o menos tenía una distinción, y les digo más o menos porque ni siquiera era una distinción clara entre plazos y términos. Actualmente la ley del organismo judicial establece en su artículo 206, en las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente el número de días, se entenderá que se trata de plazo y se estará lo dispuesto en la presente ley. Entonces, en la actualidad no tenemos términos, solo plazos, y aquí la mención esa de términos pues ya es una pura resabio que quedó de la regulación que existía en su momento. Entonces, los plazos señalados en este Código a las partes para realizar los actos procesales dice que son perentorios e improrrogables. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, la más fácil, que son improrrogables. Eso lo que significa es que el plazo no se puede extender. Esa es la regla general. Si la ley confiere, por ejemplo, 3 días para interponer el recurso de apelación, yo no le puedo pedir al juez que me dé un día más o 2 días más para interponer el recurso. O lo interpongo o no lo interpongo, pero únicamente tengo el plazo establecido en la ley. Si el demandado tiene 6 días para interponer excepciones previas en el juicio ordinario, pues igual, no tiene más que eso. Y esa es la regla general, dice salvo disposición legal en contrario. Un ejemplo típico donde encontramos una disposición legal en contrario es en el periodo de prueba. El periodo de prueba, dice el Código, que es de 30 días en el caso del juicio ordinario, el artículo 123 creo que es. Si hubiera hechos controvertidos, se abrirá prueba del proceso por el término de 30 días. Pero luego dice, este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. Y el último párrafo establece cuál es el trámite para que el juez me conceda esa prórroga del periodo de prueba. Entonces, esa es una excepción a esa regla general. Este es el caso de es un ejemplo de un caso en el que el plazo sí es prorrogable, pero es una pura excepción a la regla. Lo normal, en la casi totalidad de los casos, el plazo no se puede prorrogar. La ley establece un plazo y no nos podemos exceder de él. Ahora, lo otro que dice este artículo 64 es que, salvo disposición legal en contrario, los plazos son perentorios. Y eso de que sean perentorios, lo que significa es que basta el simple transcurso del plazo para que se extinga la facultad procesal que pudo haberse ejercitado durante él. Entonces, si regresamos al mismo ejemplo de los 3 días que yo tengo para interponer un recurso de apelación, basta con que transcurran esos 3 días y se acabó mi oportunidad para interponer el recurso de apelación. No es necesaria alguna actividad adicional, no es necesario que el juez dicte una resolución teniendo por vencido el plazo para interponer el recurso de apelación, ni es necesario que la otra parte presente una solicitud pidiendo que se tenga por vencido ese plazo. Simplemente bastará el transcurso de los 3 días, y si luego yo quiero interponer mi recurso de apelación al 4.º día, por ejemplo, ya el juez lo que va a dictar es una resolución diciendo no se admite para su trámite el recurso de apelación por extemporáneo, o se rechaza el recurso de apelación por extemporáneo. ¿Qué manda? No. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas.
La ley las trata en la misma parte, en el mismo párrafo, pero son dos cosas distintas. Por eso es que la ley dice son perentorios e improrrogables. Son dos cosas distintas. Si usted se va a la doctrina, va a encontrar un montón de clasificaciones de los plazos. Y para efectos de este artículo, hay dos clasificaciones que le sirven. Una que clasifica los plazos en prorrogables e improrrogables. ¿Sí? Y otra que los clasifica en perentorios y no perentorios. Entonces la primera clasificación, prorrogables e improrrogables, de lo que trata es de, estando un plazo establecido en la ley, si es posible extenderlo más allá o no. La regla general no es posible, son improrrogables. Hay excepciones a la regla, como esta del plazo del periodo de prueba. Entonces, ahí, si dentro de los 30 días del periodo de prueba en el juicio ordinario no me da tiempo a mí a que se diligencien mis medios de prueba por causas que no son imputables a mí, yo puedo pedirle al juez que lo prorrogue por 10 días más. Entonces, en ese caso, el periodo de prueba es un plazo prorrogable. Ahora, el tema de perentorio o no perentorio, decíamos, un plazo perentorio es aquel en el cual basta el simple transcurso del tiempo para que se extinga la facultad procesal. O sea, el plazo siempre está dado para que usted haga o deje de hacer algo. Si usted es el demandado, tiene un plazo de 6 días para interponer excepciones previas, tiene un plazo de 9 días para contestar la demanda. Cuando el juicio se abra a prueba, tiene 30 días para que se diligencien sus medios de prueba. Si va a interponer una nulidad, la ley le da 3 días para que interponga la nulidad. Si va a interponer una apelación, la ley le da 3 días para que interponga su recurso de apelación, etc. Entonces, está establecido, siempre el plazo va a consistir en un periodo de tiempo. Entonces, establecido un periodo de tiempo. Dentro de ese periodo de tiempo, usted tiene una facultad. Hay algo que usted puede hacer dentro de ese tiempo. Entonces, el que el plazo sea perentorio, lo que quiere decir es que transcurrido el tiempo que usted tenía, no es necesario nada más, simplemente se muere su facultad que usted tenía por el transcurso del tiempo. Entonces decíamos, los 3 días que usted tiene para interponer el recurso de apelación, no es necesario nada más, ni una declaración del juez, ni una gestión de su contraparte. Simplemente, si usted al 4.º día o cualquier día posterior presenta su memorial de interposición del recurso de apelación, se lo van a rechazar por extemporáneo. Lo mismo si fuera cualquier otro medio de impugnación, lo mismo si fuera una excepción previa. Entonces, en todos esos casos, siguiendo la regla general, porque la norma dice, salvo disposición legal en contrario, todos los plazos son perentorios. Entonces, en todos estos ejemplos que vimos, son plazos perentorios. Simplemente transcurre el tiempo y automáticamente se extingue su facultad procesal. Más allá del plazo que está previsto en la ley o del plazo que le fijó el juez, usted no puede ejercitar esa facultad. ¿Sí? Ahora, excepcionalmente, hay plazos que son no perentorios. Solo voy a ver, ¿usted quería decirlo? Solo era para los improrrogables son judiciales y los perentorios liberales. No. Lo normal es que en el proceso, todos los plazos, la mayoría de plazos en el proceso son plazos legales. Es decir, en la mayoría de casos tenemos plazos establecidos en la ley. Todos estos ejemplos que le puse aquí a su compañero, no es que yo me haya inventado los tiempos, ni que el juez por costumbre o por alguna otra razón los disponga, sino que ya están establecidos en la ley. Excepcionalmente, hay casos en los cuales lo que la ley hace es darle al juez un rango o un parámetro nada más para que el juez fije un plazo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué manda? Eso podría ser, pero hay otro más claro todavía de que lo que la ley le da es un parámetro nada más al juez para que éste sea quien fije el plazo. Es el artículo 532
del Código Procesal Civil y Mercantil. Antes de que veamos el artículo, aquí más o menos la historia es, la ley en ese artículo y en el anterior va regulando el hecho de que cuando yo pido una medida precautoria, digamos que yo lo voy a demandar a usted y quiero que el juez me otorgue una medida precautoria. La ley dice que yo soy responsable por los daños y perjuicios que le podría causar a usted en algunos casos. Como por ejemplo, si yo lo demando a usted, pido la medida precautoria y luego resulta que declaran sin lugar mi demanda. Entonces yo le causé algunos daños y perjuicios o pude haberle causado unos daños y perjuicios a usted y para esos efectos la ley establece la necesidad de que se otorgue una garantía. ¿Sí? Yo como demandante o futuro demandante y como solicitante de la medida precautoria, tengo que garantizarle a usted como demandado que si finalmente mi demanda es declarada sin lugar, yo voy a responder de los daños y perjuicios que yo le pude haber causado a usted. Vamos a platicar un poquito más despacio de eso en este curso. Entonces la ley dice, en principio, si yo mi medida precautoria la pido antes del proceso, es decir, a través de lo que se conoce como procesos cautelares, inicio unas diligencias con el único objeto de que el juez me conceda un embargo sobre un bien que es propiedad de usted, entonces en ese caso siempre voy a tener que prestar una garantía. Luego sigue la historia y dice, ahí ya reguló el legislador qué pasa cuando se pide antes, pero también puede ser que no se pida antes, que se pida con la demanda. Entonces yo ya estoy presentando mi demanda a través de la cual promuevo mi juicio ordinario, oral, sumario, ejecutivo, o lo que sea que tenga que promover, y dentro de esa demanda pido una medida precautoria. Entonces la ley dice, cuando la medida no se solicita antes, sino que se solicita con la demanda, no es necesario el otorgamiento de la garantía, salvo algunas excepciones a la regla, pero cuando se pide con la demanda, en principio, no es necesario el otorgar esa garantía. Pero luego hay una excepción a la regla, y entonces dice este artículo 532, el tercer párrafo. Sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro que no se originen de un proceso de ejecución, es decir, que sean de un proceso de conocimiento, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen si fuera absuelto. Si la garantía no se presta en el término y monto señalados por el juez, la medida precautoria dictada se levantará. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo lo demandé a usted. Como la medida precautoria la estoy pidiendo en la demanda, el juez me concedió la medida precautoria sin necesidad de prestar garantía. ¿Sí? Ahora, usted ya se enteró de la existencia del proceso, y enterado usted de la existencia del proceso, le dice al juez, señor juez, yo quiero que para que esta medida precautoria se mantenga, a estas alturas el embargo ya se hizo efectivo, para que esta medida precautoria se mantenga, le pido al juez que le fije usted una garantía al actor, a mí en el caso del ejemplo, para mantener la medida precautoria. Entonces, ahora, aquí básicamente lo que se hizo fue invertir el momento en el que se prestaba la garantía. En los otros casos la garantía se presta antes de que me concedan el embargo, aquí ya concedido el embargo, usted pidió que se prestara esa garantía. Y entonces dice la ley que yo tengo que prestar la garantía en el plazo que me fije el juez. Si la presto en ese plazo, se mantiene vigente la medida precautoria y en caso contrario se levanta. Y entonces el último párrafo dice, para los efectos del párrafo anterior, el término para constituir la garantía no será menor de 5 días. Entonces ahí el juez decide, me puede dar a mí un día, 2, 3, 4 o 5, no me puede dar más que eso. Lo único que hizo la ley fue fijarle un parámetro para que él determine cuál va a ser el plazo. Pero en la mayoría de casos, los plazos ya están establecidos en la ley. Por ejemplo, para el recurso de apelación, veamos 602 o 603. 602, el último párrafo, el término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Para interponer excepciones previas, por ejemplo, en el juicio ordinario, debe ser 120.
dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas, etc. Entonces, como le insisto, la mayoría de plazos ya están fijados en la ley. Como obviamente el legislador no puede prever todos los supuestos, pues habrán algunos casos en los cuales la ley no establece específicamente un plazo. Y en esos casos el artículo 49 de la ley del organismo judicial dice: el juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. Entonces esto ya sería lo que usted mencionaba como plazos judiciales, es decir, la ley no establecía un plazo, pero hay que fijar un tiempo, entonces lo hace el juez. Eso no tiene absoluta relación con lo que estábamos hablando de plazos perentorios y no perentorios, o prorrogables y no prorrogables. Sea que el plazo esté concretamente determinado en la ley, como pasa en la mayoría de casos, o sea, que la ley solo le dé un parámetro al juez para fijar su plazo, como en este ejemplo de las garantías que vimos, o que la ley definitivamente no fije el plazo y lo tenga que fijar el juez, en todos esos supuestos, esos plazos seguirán esas dos reglas generales. Por regla general, son improrrogables. Ya una vez que lo fijó la ley o que lo fijó el juez, el plazo no se puede extender más allá. Y además, por regla general, son perentorios. Basta el simple transcurso de ese plazo, no importa si lo fijó la ley o lo fijó el juez, basta su simple transcurso para que se extinga esa facultad procesal. ¿Vamos? Entonces, lo otro que teníamos, decíamos que excepcionalmente hay plazos que son no perentorios, es decir, casos en los cuales la ley establece un plazo y a pesar de que el plazo transcurra, es necesaria, no basta el simple transcurso, sino que es necesaria una actividad adicional para que se extinga la facultad procesal que pudo haberse ejercitado en él. Vamos a regresar sobre este ejemplo más adelante, ya cuando estemos viendo el trámite del juicio ordinario, pero el ejemplo típico y probablemente el único de plazo no perentorio en el proceso civil es el emplazamiento en el juicio ordinario y en el juicio sumario, es decir, el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda. En el caso del juicio ordinario, el artículo 112 del Código 111 del Código dice: presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Entonces, el juez en principio, por disposición de la ley, cuando le da trámite a la demanda, dice: se emplaza al demandado por 9 días. ¿Y eso qué quiere decir? Que el demandado tiene 9 días para contestar la demanda, si es que así quisiera hacerlo. Ya cuando estemos desarrollando el trámite del juicio ordinario, vamos a ver que el demandado tiene muchas actitudes procesales posibles. Puede interponer excepciones previas, para eso no tiene todos los 9 días, solo tiene 6. Puede allanarse, puede contestar la demanda, entre otras cosas. Pero luego también podría ser que el demandado no conteste la demanda. Y entonces ahí nace la posibilidad de que entre a funcionar una institución que se llama la rebeldía. Y esto lo encontramos en el artículo 113 del Código. Si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía, pero dice que eso es a solicitud de parte. Entonces, en el proceso, solo en el ordinario y en el sumario, en los demás no funciona así, en el proceso ordinario y en el proceso sumario, llegamos a un punto en el que transcurre el plazo que el demandado tenía para contestar la demanda. En el caso del juicio ordinario son 9 días, en el caso del juicio sumario son 3. Lo que cambia es la cantidad de días, pero en ambos casos funciona igual. A partir del día siguiente de que transcurra ese plazo, nace la posibilidad, es un derecho que tiene el actor, de pedir que se continúe el juicio en rebeldía del demandado. Dice la norma, a solicitud de parte va a pasar esto. Entonces, si yo soy el demandante, a partir del día 10 podría presentar yo mi solicitud de que se continúe el juicio en rebeldía
del demandado, que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en rebeldía del demandado. Si hoy fue el último día de los 9 que tenía el demandado para contestar su demanda, yo mañana a las 8 de la mañana que abran el tribunal podría estarme presentando con un memorial, es un memorial muy sencillo, en donde pido que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en rebeldía del demandado, lo que se conoce como acusar la rebeldía. Entonces puede ser que lo haga mañana a las 8 de la mañana, pero puede ser que no me dieron ganas de levantarme temprano, llegue a las 10 de la mañana, que llegue a las 3 de la tarde, ya ni siquiera me dieron ganas de ir mañana porque era viernes y había mucho tráfico, voy el lunes, o voy el lunes de la siguiente semana, o voy dentro de 3 meses, no importa. Lo que ocurre es que mientras yo no llegue con esta solicitud al tribunal, el proceso queda en una especie de limbo, porque ya la siguiente etapa procesal que correspondería es la apertura a prueba del proceso. Pero para que se pueda el juez decidir si abre o no abre a prueba del proceso, hay que establecer si existen hechos controvertidos. El artículo 123 del Código dice: si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba del proceso por el término de 30 días. Eso quiere decir que si no hay hechos controvertidos, no hay que abrir a prueba del proceso. Pero no fue su teléfono, no se asuste. Pero para determinar en cuál de esas situaciones estamos, es necesario que el demandado adopte una actitud procesal en cuanto al fondo del asunto. Es decir, por ejemplo, que se gana la demanda, en este caso no tenemos hechos controvertidos, o que presente efectivamente una contestación de demanda, y en esa contestación de demanda podrá decir: reconozco estos hechos, pero estos otros no. Entonces habrá algunos hechos controvertidos de los expuestos en la demanda y otros no serán controvertidos. O que diga: niego totalmente todos los hechos expuestos en la demanda. O que tengamos que acudir a esa ficción jurídica que dice el artículo 113 de la rebeldía. Se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, y eso quiere decir, se asume que todos los hechos son controvertidos. Pero nada de esto puede pasar de oficio. Es necesaria esa solicitud de la parte. Y como es necesaria esa solicitud de la parte, se produce en la práctica otra situación muy curiosa. A pesar de que ya hubieran transcurrido los 9 días que tenía el demandado para contestar la demanda, si, como les ponía yo en el ejemplo, no me dieron ganas de levantarme temprano y llego a las 10 de la mañana con mi memorial acusando la rebeldía, si el demandado no hizo nada entre las 8 y las 10 de la mañana, no hay problema, pues igual se va a seguir el juicio en su rebeldía. Pero si el demandado sí se levantó temprano y llegó mañana a las 8 de la mañana, que si siguiéramos el cómputo del tiempo, hoy fue el día 9 del emplazamiento, mañana ya estaría vencido su plazo. Pero si el demandado llega temprano con su memorial contestando la demanda, esa contestación de la demanda es admisible. El juez tiene que tener por contestada esa demanda, y entonces perdí yo mi oportunidad de acusar la rebeldía. Lo mismo si no fuera mañana, sino dentro de una semana, o un mes, o un año, mientras yo no haya acusado la rebeldía, esa puerta no se ha cerrado, esa posibilidad para que el demandado conteste la demanda sigue existiendo, y entonces ese es un plazo no perentorio. Porque la norma dice que, salvo disposición en contrario, los plazos son perentorios. Lo de improrrogables no nos interesa aquí. La norma dice: salvo disposición en contrario, los plazos son perentorios. Y entonces, en la práctica se interpreta que esa necesidad de gestión de parte para que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en su rebeldía es una disposición en contrario, en el sentido de que ahí el plazo es no perentorio, sino sería hasta ese momento, hasta que exista esa solicitud de parte, que se cierra la posibilidad para el demandado. De hecho, incluso hay muchísimas, tal vez no muchísimas, pero varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad que así lo han reconocido, que ese es un plazo no perentorio. ¿Estamos entonces claros ahí con esto de los plazos? Y entonces, retomando el artículo 64 del Código, estábamos hablando de la distinción entre principio inquisitivo y principio dispositivo, y les decía yo que por lo menos
desde la óptica de la regulación legal no es cierto eso de que el impulso del proceso sea solicitud de parte en el proceso civil. La norma dice: los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. El juez de oficio debería ir dictando las resoluciones que sean necesarias para que el proceso vaya avanzando de una etapa procesal a la siguiente. Entonces, si por ejemplo el demandado sí contestó la demanda o el demandante ya acusó la rebeldía, lo siguiente que corresponde es abrir a prueba el proceso. El juez no tendría que esperar una solicitud para abrir a prueba ese proceso. Cuando se vence el periodo de prueba, ahí todavía es más clara la ley, porque nuevamente insiste en que el señalamiento del día y hora para la vista es de oficio. Dice el artículo 196: concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia, agregará los autos de las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista, etc. Y luego, pues también de oficio, el juez tendría que dictar su sentencia. En la práctica, en muchos juzgados no funciona así. Muchos juzgados esperan la solicitud de la parte para ir dictando la resolución que corresponde, pero de conformidad con la ley, esto no tendría que ser así. De conformidad con la ley debería haber un impulso de oficio. Y entonces ahí tenemos una importante participación también en el impulso del proceso del principio inquisitivo. También de alguna manera funciona el principio dispositivo, porque aunque la norma establece esa posibilidad o esa obligación, mejor dicho, del juez de ir dictando estas resoluciones que correspondan al estado del proceso sin necesidad de gestión alguna, luego la ley contempla una institución de la cual también vamos a platicar más adelante en el semestre, que es la caducidad de la instancia. A partir del artículo 588. La caducidad de la instancia, básicamente, de lo que ocurre, de lo que se trata, es de la extinción del proceso por inactividad. Si en la primera instancia transcurren más de 6 meses sin que exista actividad, sin que exista alguna gestión de las partes, entonces dice la ley que el interesado, que normalmente será el demandado, puede presentar su solicitud de caducidad de la instancia. Se tramita un incidente y entonces el juez declara caducada esa instancia. Tiene sus excepciones esa regla, y en la práctica vamos a ver que son muchísimos los casos en los cuales no se puede llegar a la caducidad de la instancia aunque hayan transcurrido los 6 meses. Pero en principio a lo que vamos es que la existencia misma de la institución esta de la caducidad de la instancia es un reflejo del principio dispositivo. Ya veíamos primero el 64, es un reflejo del principio inquisitivo. El juez de oficio tiene que ir dictando sus resoluciones. Ahora, esta caducidad de la instancia es reflejo del principio dispositivo. ¿Por qué? Porque dice que yo como demandante soy el interesado en ver que el proceso avance, y entonces también tendría que ir gestionando, porque si no gestiono y dejo pasar más de los 6 meses, el demandado puede presentar su solicitud de caducidad de la instancia y eventualmente agotarse con eso la tramitación del proceso. Entonces, aunque tenemos esa regla general de aplicación del principio inquisitivo ahí, de la necesidad o de la obligación de que de oficio se vayan dictando esas resoluciones, también en alguna medida funciona el principio dispositivo, en el sentido de que puede producirse la caducidad de la instancia. Luego tenemos el tema de la argumentación. Y ahí prácticamente sí tenemos un imperio del principio dispositivo. Son las partes las encargadas de plantearle al juez sus argumentos, que para efectos del proceso en sí mismo, del fondo del asunto, lo harán el demandante en su demanda y el demandado en su contestación de la demanda. Y entonces el juez, en principio, debe sujetarse a esos argumentos que le planteen las partes
y a esas peticiones que le hagan las partes. Y de ahí viene algún principio del que vamos a platicar un poquito más adelante, que es el principio de congruencia. Pues debe sujetarse a los límites del litigio que hayan definido las partes. Entonces, salvo algunas excepciones muy contadas, el juez, para acoger o denegar las peticiones que le formulen, debe sujetarse a los argumentos que las mismas partes le hayan presentado. No puede exponer el juez sus propios argumentos, no es esa la función del juez. Y entonces ahí tenemos pues una aplicación bastante fuerte del principio dispositivo. Y finalmente hablábamos de la aportación de las pruebas al proceso. Y en buena medida esa aportación de las pruebas al proceso también está confiada a las partes. Pues si en principio el que tenía que exponer los argumentos soy yo, y dentro de esos argumentos expuse algunos hechos, pues la función de las pruebas es precisamente comprobarle al juez o convencer al juez del acaecimiento de esos hechos que yo expuse, lo mismo de los hechos que haya expuesto la otra parte. Entonces, obviamente, sobre mí recae esa responsabilidad de presentarle al juez las pruebas necesarias para convencerlo del acaecimiento de esos hechos, que es lo que se conoce como la carga de la prueba. En el artículo 126 del Código dice que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Una carga, en el derecho procesal, por carga entendemos una actividad que una parte tiene el derecho de realizar, que nadie puede obligarla a que la realice, pero que si no la realiza le va a representar una consecuencia perjudicial para esa misma parte. Entonces dice, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Si yo no ofrezco prueba o no ofrezco prueba suficiente, o luego en el periodo de prueba no presento mis memoriales de proposición de la prueba, etcétera, es decir, si yo no le presento al juez pruebas para comprobar los hechos que yo haya expuesto, nadie me va a obligar a eso. Si quiero lo hago, si no quiero no. No va a pasar que el juez me va a mandar a traer con la policía para que le proponga los medios de prueba. Pero, si no lo hago, hay una consecuencia perjudicial para mí. Y entonces sigue diciendo ese artículo 126. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Es decir, el demandante tiene que probar los hechos en los que hace descansar su demanda y con base en los cuales le está formulando una petición al juez. Quien contradice la pretensión del adversario, el demandado, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Es decir, tiene que probarle al juez por qué no tiene que acoger la petición que le formuló el demandante. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. ¿Y eso qué quiere decir? En otras palabras, es que si de conformidad con lo que tiene aquí el código, es lo que se conoce como las reglas de distribución de la carga de la prueba, es decir, a quién le corresponde probar un determinado hecho. Si de conformidad con esas reglas de distribución de la carga de la prueba, a mí me correspondía probar un hecho y no lo probé, pues entonces puede haber o debería haber una consecuencia perjudicial en mi contra, dependiendo de qué tan trascendental sea ese hecho para los efectos de la posición que yo estoy sustentando en el proceso. Podría ser que el juez acoja una posición desfavorable a la mía. Entonces, si yo soy el demandante y no logré probar un hecho que era una cuestión puramente accesoria, accidental y que no tenía relevancia para los efectos del proceso, no importa. Pero si no logré probar el hecho fundamental en el que hacía descansar yo mi petición, pues tendría que declarar sin lugar esa demanda. Lo mismo si yo fuera el demandado y no logro probar el hecho fundamental en el que estoy basando una excepción perentoria, el juez tendría que declarar sin lugar esa excepción perentoria. Y entonces ahí vemos que en principio esa responsabilidad de aportar las pruebas al proceso está confiada a las partes.
al grado que es una carga procesal y que implica una consecuencia desfavorable para esas partes, el no aportar esas pruebas al proceso. Luego la ley, de forma aislada y como excepción a esa regla, le confiere al juez algunas facultades con respecto a la prueba. Vamos a ver algunos ejemplos. El artículo 172 del Código trata sobre el reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial es uno de los medios de prueba, pero aquí, excepcionalmente, se le dan al juez facultades muy importantes, porque aunque nadie le pide el reconocimiento judicial, el juez puede ordenar de oficio que se practique. 172. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez, de oficio o a petición de parte, practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Entonces, en principio, el juez tiene esa facultad, ahorita voy con ustedes, de disponer la práctica del reconocimiento judicial, aun cuando ninguna de las partes lo proponga. Y entonces ahí la aplicación del principio inquisitivo se ve bastante clara, y es un caso en el que el juez de oficio puede ordenar la práctica de una prueba, ¿sí? Pues esto, además de ser parte de la argumentación, ¿no encajaría también en el impulso procesal? ¿Cuál cosa, perdón? Por ejemplo, en las diligencias para mejor fallar, Ajá. como aún hay hechos que esclarecer, pues entre una de las maneras que, pues uno de los medios que tiene el juez para esclarecer esos hechos es el reconocimiento judicial. ¿Eso no es parte del impulso del proceso? No, que de hecho tampoco es parte de la argumentación. Cuando hablábamos al inicio de que hay actividades que pueden estar confiadas al juez o a las partes, hablábamos de 4 momentos, digamos, del proceso. La iniciación del proceso, el impulso, la argumentación y la aportación de pruebas. Entonces, el tema de la posibilidad de un auto para mejor fallar no corresponde a ninguna de las otras 3. Es más un tema de prueba. ¿Por qué? El proceso tiene una tramitación básica, digamos. Hay muchas otras cosas que podrían pasar en el proceso, pero la tramitación básica del proceso es demanda, resolución que le da trámite, el emplazamiento dentro del cual el demandado tiene que adoptar una actitud procesal, el periodo de prueba, la vista y la sentencia. Ese es el esquema básico del proceso, por lo menos el juicio ordinario y el juicio sumario. Entonces, llegamos al punto de que se celebra el día y hora para la vista. Y ahí las partes le exponen al juez sus argumentos finales. Ya lo siguiente que queda es dictar sentencia. Entonces, para que estuviéramos en presencia del impulso procesal, no hay más que el juez cumpla con su obligación que tiene de oficio de dictar sentencia. La posibilidad de un auto para mejor fallar es una posibilidad excepcional, que lejos de impulsar el proceso, lo que hace es retardarlo un poquito, porque el juez lo que ocurre es, empieza a estudiar las actuaciones para dictar su sentencia y dice, pues aquí hay algo que no me queda claro todavía. Entonces yo como juez, haciendo uso de esta facultad que la ley me da, voy a practicar o voy a ordenar que se practique alguna de estas diligencias que la ley me permite, que no es cualquier cosa, sino que la ley taxativamente le dice al juez qué es lo que podría ordenar. Dice el artículo 197, los jueces y tribunales antes de pronunciar su fallo podrán acordar para mejor proveer. Primero, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Segundo, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Y tercero, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo, etcétera. También en el artículo 100 del Código se establecía la posibilidad de que en auto para mejor fallar se ordene practicar un examen sobre libros de contabilidad o de comercio. Entonces ahí, como le decía, el juez en realidad no está impulsando el proceso, lo está retardando un poquito
pero supuestamente para esclarecer una duda que el juez tendría. Yo sí tengo algún comentario que hacer respecto a esa posibilidad que tiene el juez de dictar un auto para mejor fallar, y es que a mi juicio no debería existir. De hecho, hay algunos autores que con una crítica bastante más fuerte consideran que esta potestad que tiene el juez de dictar un auto para mejor fallar podría ser incluso inconstitucional. Y es que al final de cuentas el juez o la ley cuando le da al juez la potestad de dictar un auto para mejor fallar, le está permitiendo que deje de ser imparcial. Porque ¿qué es el antecedente o cómo llega el juez a esa necesidad de un auto para mejor fallar? Digamos que yo lo demando a usted y expongo algunos hechos como fundamento de mi demanda, como vimos con base en el artículo 126, yo tengo la carga de la prueba. Entonces llegamos al punto en el que el juez empieza a analizar su expediente para dictar la sentencia, obviamente después de que ya pasó el periodo de prueba, y el juez tiene dudas. El juez no está convencido. Si el juez no está convencido, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué motivó que el juez no estuviera convencido? Que yo no cumplí adecuadamente con mi carga de la prueba, no satisfice la carga de la prueba. Si yo hubiera satisfecho esa carga de la prueba, el juez estaría convencidísimo de que tendría que declarar con lugar esa demanda. O si usted se opuso a la demanda, interpuso alguna excepción perentoria y usted satisfizo su carga de la prueba, el juez estaría convencido de que tiene que declarar con lugar su excepción. Pero si llegamos al punto en el que el juez no está convencido de declarar con lugar mi demanda, o no está convencido de declarar con lugar su excepción, es porque alguno de los dos o ambos no hicimos bien nuestro trabajo en cuanto a la aportación de pruebas al proceso. Y entonces lo que tendría que ocurrir es lo que dice el mismo artículo 126. Los jueces tienen que apreciar esas deficiencias en la producción de la prueba. Porque entonces, si por ejemplo lo que pasó es que yo como demandante no satisfice la carga de la prueba, usted honradamente, digamos, ya se ganó una ventaja en el proceso. La consecuencia de que el juez tenga que declarar sin lugar mi demanda. Ahora el juez entra a solventar las deficiencias que yo tuve en el proceso y dice, no me queda claro esto, voy a ordenar un reconocimiento judicial, y supongamos en el reconocimiento judicial se termina de convencer y declara con lugar mi demanda, cuando lo que tendría que haber hecho es declararla sin lugar. Entonces, como le digo, yo considero que no debería existir. La facultad existe, en la práctica no se ejercita con mucha frecuencia, y pues sí hay algunas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad en las que se trata de matizar el tema y se dice que el juez no debería utilizar esta facultad precisamente para solventar las deficiencias que tuvieran las partes. Pero si no es para eso, en realidad la facultad no tiene razón de ser. Yo lo he visto en el penal, por ejemplo, en el proceso penal, al final si usted no logra probar circunstancias de tiempo en el lugar, la persona tiene que ir a la corte. Sí, es que en el proceso penal, en el proceso penal, potestad que se dice, esa potestad para pronunciar un auto para no fallar y pues encontrar alguna prueba que ya lo vincule con el hecho delictivo a quien cual se le imputó. O sea, eso sería como tal vez, como usted dice, no sé si contra el debido proceso o contra la tutela judicial efectiva, porque el Ministerio Público en el caso penal no logró probar una conexión entre el hecho delictivo, ¿verdad?, y el sindicado. Sí, en el proceso penal es mucho más grave el tema, porque digamos, en el proceso civil no estamos afectando derechos tan fundamentales de la parte como podría ser su libertad, y por lo mismo no tenemos una norma tan clara que nos diga si no se logró el convencimiento absoluto del juez, más allá de cualquier duda razonable sobre el acaecimiento del hecho, tiene que absolver al demandado o al procesado, en este caso al acusado. Pero de todos modos, aunque no es tan fuerte, digamos, el tema, pues en alguna medida, de todos modos, tiene que respetarse el hecho de que a quien le correspondía aportar esas pruebas al proceso eran las partes, y si no las aportaron, en vez de que el juez subsane sus deficiencias, lo que tendría que ocurrir es que las partes sufran las consecuencias perjudiciales.
Entonces decíamos que tenemos clarísimo ese caso de una posibilidad para el juez de disponer por sí mismo la práctica de una prueba. Y solo para irnos despidiendo les voy a dar algún otro ejemplo de facultades en materia de prueba también impregnadas del principio inquisitivo que tiene el juez, aunque ya no de forma tan contundente como la tenía en este caso del reconocimiento judicial. Otro de los medios de prueba es la declaración de las partes, cuando una de las partes pide que la otra comparezca ante el tribunal a responder unas preguntas. Y entonces dice el último párrafo del artículo 136. El tribunal puede libremente pedir a las partes las explicaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos y circunstancias motivo de la declaración. Y entonces nuevamente aquí, si yo pido que mi contraparte comparezca a prestar declaración, la idea sería que yo le formule todas las preguntas necesarias, que se conoce como posiciones, le formule todas las preguntas necesarias para presentarle al juez la información que a mí me sirve para probarle los hechos o parte de los hechos controvertidos. Si hay algo que no quedó claro ahí, pues es mala formulación de las preguntas por parte mía y nuevamente puede ser que yo no satisfaga la carga de la prueba que pesa sobre mí, entonces lo que tendría que pasar es que sufra esa consecuencia perjudicial. La ley aquí le da al juez la potestad de alguna manera subsanar esa deficiencia y decir, mire señor, acláreme esto, no me queda claro, y formularle algunas preguntas a la parte, al absolvente, a la parte que está contestando las preguntas que yo dirigí. Lo mismo pasa con los testigos, también el juez les puede pedir a los testigos algunas aclaraciones, que igual debería ser función de las partes el formularle las preguntas necesarias para que los testigos le presenten toda la información al juez. Pero encontramos ahí, en estas excepciones a la regla general, posibilidades que tiene el juez directamente de aportar prueba al proceso, como en el caso del reconocimiento judicial, o por lo menos de corregir esa aportación mediante algunas preguntas, como en el caso de la declaración de las partes y la declaración de testigos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vale? Los veo la próxima.